En ese momento estaba en una situación que yo no me quería ni levantar, yo no me movía, yo era acostado, yo decía, puta, ¿yo qué hice? ¿En qué me metí? El man dice que ese libro le cambió tanto la vida, pues a mí me la puede cambiar, a mí me la puede cambiar. Cuando yo tomo la decisión de irme para la certificación, ya me dijo, si usted se va para Estados Unidos, hasta aquí llegamos. Y ahí me separé. ¿Qué fue lo que más me transformó a mí? Y fue, como les decía, este libro. ¿Por qué o cómo llegó el libro a mí y qué fue lo que me motivó como a comprarlo? Más que un libro, realmente es un programa de educación, porque venía el libro de tareas, y venían como unos audios que pues, casualmente todavía eran CDs en su momento. Pero ya la empresa venía evolucionando y daba una aplicación con unos videos que explicaban los 47 principios en un video por los autores, como de 2 o 3 minutos, explicando cada uno de los principios. Yo en ese momento estaba en una situación que yo no me quería ni levantar, yo no me movía, yo era acostado, yo decía, puta, ¿yo qué hice? ¿En qué me metí? Deudas hasta más no poder. Y yo decía, ¿cómo salgo de acá? Resulta que yo había hecho una etapa de crecimiento muy grande en mis redes sociales hasta ese momento. Yo tenía una cuenta que era más grande que la actual y eso, y era una cuenta que yo decidí dejarla, pues por ahí existe todavía, pero fue una cuenta que yo creo que le hice muy mal uso, o en ese momento mi nivel de conciencia tenía pues otras aspiraciones y no era como lo que realmente, por ejemplo, hoy me gustaría transmitir. Y yo desde ahí dejé de no compartir contenido hasta hace un año que decidí lanzar como tu mentor de riqueza, porque ya con el nivel de conciencia y como entiendo la riqueza quería lanzar o compartir. Y compartir lo que me funcionó para mí, vivir realmente en riqueza. Porque hasta ese momento tenía muy buenos resultados financieros, había conseguido o había logrado generar mucho dinero, pero había sido muy malo administrándolo y conservándolo. Entonces, esas malas decisiones que había tomado me llevaron a que botara casi todo el dinero que había logrado producir. O sea, logré tener en mi billetera 35, 40 bitcoins en mi wallet y pasé a no tener nada. Y de ahí pasé a tener deudas por más de $100,000. Entonces, yo ya para mantener mi estilo de vida usaba una tarjeta para pagar la otra. Y ya llegó el punto donde ya ni siquiera podía endeudarme más. Cuando ya no podía endeudarme más, llega como el momento de desesperación, no saber qué hacer. Y yo decía, pucha, ¿qué hago para cambiar mi vida? Ya no sé qué más hacer, ya me estaba enloqueciendo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a crecer mis redes sociales y empecé a crear contenido y a hacer juicios, a mí me hablaba mucha gente. Entonces, yo creo que le ayudó a mucha gente, al menos desde el conocimiento que tenía, a generar más dinero. Y si eran buenos administradores, yo sé que muchos pudieron haber generado inclusive riqueza desde ahí, porque era información muy poderosa, pero información con muchos vacíos. O sea, solamente estaba enfocado en el hecho de la ofensiva financiera, generar más dinero. Pero a mí me había hablado un pelado de Perú, que hoy sigue siendo mi amigo, inclusive esta semana hablé con él, y él me dijo, hey, parce, mira, yo no sé qué, vos pues hablas muy bien de finanzas, pero creo que puedes ser muy valioso en una comunidad que nosotros tenemos. Este programa educativo hace parte de una comunidad que se llama Life Leadership en Estados Unidos, que fue creada por dos señores, se llaman Chris Brady y Orrin Woodward. Y es como, funciona como una comunidad, lo más similar a nosotros, es como una red de mercadeo, pero de educación solamente. Y el man llega y me dice, no, que este libro ya me va a cambiar la vida. Y Josué en ese momento, Josué nació, pues es de una familia, digamos que de un barrio de los más feos de Lima, él hacía barras bravas y él estaba en ese contexto, inclusive la primera vez que nos conectamos por Zoom hasta se quitó la camisa. Yo decía, este man que me va a hablar a mí de riqueza, pues, y yo estaba viviendo totalmente lo opuesto, estaba en un momento de mucha opulencia, yo creía, o sea, estaba viendo el éxito solamente por el dinero, por todo lo que estaba consiguiendo en materia económica, entonces yo no le paré muchas bolas. Pero sin embargo el man me cayó muy bien y seguíamos hablando.
Al tiempo el man me dice, no, compré mi primer carro, compré un desbaratado ahí y hablamos. Y, bacano, este man me contaba como cositas ahí de su evolución. Y yo lo seguí viendo y eso fue como, pasaron como 2 años o 3 años, desde el momento en el que él me mostró el libro hasta el momento en el que yo estaba en esa situación. Y yo en esa situación, yo me acordé y yo dije, pues, ese man dice que ese libro le cambió tanto la vida, pues a mí me la puede cambiar. Y yo lo llamo. Cuando el man me dice, vale $200, yo, $200, pues si es un libro. No, que... y pero eso ni me van a entregar el libro porque el libro está en Perú, a mí me van a entregar eso en la versión digital. No, pero yo se lo mando, alguna cosa, dígame una dirección en Estados Unidos. Y con un esfuerzo, yo ya estaba que no podía más. ¡Pum! Me compré el libro con otro tarjetazo. Y yo empiezo a leerme el libro y me hice consciente de muchos errores que yo había cometido. O sea, no gastes más de lo que ganas. Yo me gastaba todo lo que me ganaba. O sea, no conservaba nada, no daba nada, no ayudaba, no servía, a propósito, un montón de cosas. Y hablaba mucho de salir de deudas. Y ahí yo tomé la decisión, yo cambio esta situación porque la cambio. Y empecé a darle yo tomé la decisión, o sea, para mí hasta ese momento el estatus y como verme bien era muy importante. Entonces yo vivía en un apartamento, pues, entre las cosas que a mí me salvaron y me ayudaron a crecer muy rápido es que, entre todo, cuando yo logré producir mucho dinero, yo compré activos. No desde la conciencia, pero logré construir activos. Entonces yo tenía mi apartamento propio, que era un apartamento muy bacano, acá en Medellín, cerca del Tesoro, vista de toda la ciudad, o sea, un apartamento muy bonito. Había comprado un lote, bueno, tenía algunas cosas, tenía el carro, entonces tenía activos. Pero yo no era capaz, a pesar de la situación, no era capaz de salir de ellos porque es como quieres mantener como ese estatus, pues el libro habla como de, o habla en Chris Jordan como de mantener el estatus social. Y mantenerse en estatus es uno de los pasos más cerquita de estar quebrado. Como ellos lo explican, porque si usted se gasta todo lo que produce, usted está a un paso de, si sus ingresos cambian, usted está a un paso de irse al vacío. Y yo ya había dado el paso de caer al vacío. Y ya ni siquiera podía cómo mantener el estado donde estaba. Y yo ahí hice un alto y dije, no importa lo que haya que hacer. Hablé con mi familia, eso fue como, lo primero fue hablé con mi familia y estoy quebrado, o sea, ya no hay nada más que hacer. Eso te quita un peso de encima impresionante. Mi papá siempre ha estado muy bien económicamente. Y me dijo, no, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cuánto le presto y lo solucionamos? Pero fue como, no, déjame, yo lo quiero solucionar. Entonces yo vendí todo literal. Yo ahí hacía triatlón, tenía una bicicleta, entonces vendí hasta la bicicleta. O sea, vendí la bicicleta, vendí el PlayStation. Yo tenía una cámara con la que me grababa, vendí la cámara. O sea, literal, vendí todas las cosas que yo decía son esenciales para mí, sí o no. Y tomé la decisión de vender todo. Y empecé a pagar, a abonar, hice negociaciones con los bancos y empecé a seguir los principios que decía en el libro. Yo me acuerdo que yo vendí un lote y tomé la decisión de hacer una certificación, de ir a certificarme con Maxwell. Eso fue muy charro porque yo estaba casado, entonces mi ex mujer dice como, marica, todo es como leer, vos no haces nada, andate a trabajar a mi empresa o a trabajar en la empresa de tu papá, movete. Yo le decía, no, es que pues, no es lo que me gusta, yo estoy decidido que yo voy a hacer lo que... O sea, yo ya había tomado la decisión antes cuando entré como en todo el tema del coaching y el desarrollo personal, que yo iba a hacer cosas que me hicieran feliz. Y yo le decía, no, ya, yo sé que yo voy a salir de este problema, pero todavía estaba cerrado a cómo lo iba a hacer, pero y ya vine, con el libro empecé como a hacerme consciente de que
de que como lo venía haciendo no era el camino, que había otro camino, pero que no tenía que abandonar como mi propósito, lo que me hacía feliz. Y cuando yo tomé la decisión de irme para la certificación, ella me dijo, si usted se va para Estados Unidos, hasta aquí llegamos, y ahí me separé. O sea, yo tomé la decisión y pagué la certificación y me fui para Estados Unidos. Y estuve 2 meses en Estados Unidos, que fueron 2 meses donde yo hice trabajos que yo pensé que yo nunca en mi vida iba a hacer. Estuve trabajando de valet parking, le ayudaba a mi tío en la empresa de envíos empacando cajas, despachando cajas. O sea, hacía muchas cosas y yo trabajaba. Yo me acuerdo que eso fue como empezando el verano. Y cuando llega el verano a Miami, llueve impresionante. Y yo me acuerdo que yo trabajaba en un edificio y el parqueadero quedaba como a 2 cuadras. Y era corra y en unos aguaceros los hijueputas, ese Miami que se inunda impresionante y a veces el agua me daba como en las rodillas para ir a sacar los carros y uno con los tenis vueltos mierda, parce, los tenis mojados del todo. ¿Ah? Sí, pues o sea, la subida de los carros era lo de menos. Usted ya llegaba al edificio y como el edificio tenía un lobby, era como hacia el tico, ya usted entregaba el carro, bueno, pero usted quedarse ahí, parce, todo el día con los zapatos mojados, yo decía, yo fue puta. Y hay muchas veces que la vida le quiere como tentar a que vuelva a caer en el facilismo, porque por ejemplo mi papá me decía, vuelve a trabajar en la empresa de la familia, no vaya a dañar su visa, usted trabajando con visa, yo le doy la plata que necesita, pero pues yo lo mantengo, yo me metí en este problema solo, yo salgo solo. Y yo seguía leyendo el libro y tenía la aplicación. Ellos tienen una aplicación muy tesa que es de podcast. Yo casi que me pasaba las 8 horas escuchando podcast todo el día de mentalidad, de crecimiento personal, de relaciones, y yo pum, pum, pum. Y dije, pues si este libro me está sirviendo tanto, yo voy a empezar a vender el libro. Y empecé a vender el libro. Como la comunidad de ellos no tenía como permiso para vender en Colombia, entonces pues como red, como lo hacían como ellos, como lo hacen como comunidad, lo que yo hacía era vender el programa, yo solo vendía el libro y vendía desde Estados Unidos, con la empresa de mi tío de envíos, yo le mandaba la cajita a la gente. Vale, entonces yo salía de trabajar de valet parking a hacer Zoom, puro Zoom y a vender. Y así, realmente así fue como yo empecé a encontrar un camino para salir. Ahí empiezo a estudiar más cositas de marketing digital, pues cómo puedo hacer pauta y eso. Y ahí encuentro, por ejemplo, Hotmart. Y ya yo usaba todavía la misma cuenta. O sea, la cuenta que usé desde la inconsciencia la seguía usando. Yo usé esa cuenta como hasta 2019, que un día dije, yo ya siento que cumplió como su ciclo. Y no, como empezando 2020, cuando llegó la pandemia yo empecé a vender ya sin usar mi cara porque aprendí a ser afiliado y eso. Entonces, como ya era afiliado no necesitaba unas redes sociales fuertes ni nada, entonces dejé de generar contenido y ya ahí como hasta tu mentor de riqueza. Pues yo montaba en un Instagram personal de vez en cuando un videito ahí como por compartir, pues porque me gustaba seguir compartiendo, pero no era como el foco. El foco era producir para salir de las deudas. Entonces yo me devolví para Colombia. Logré vender, bueno, ¿qué me llevó a esa situación? La inconsciencia. Y yo digo que la vida le cobra a uno las cosas, porque yo había venido a hacer muchas pirámides, aunque yo le decía a la gente que eran pirámides y que se podía perder el dinero, yo sé que uno ganó con la tristeza de mucha gente. Y a mí me empezó a ir mal en todo. Yo me acuerdo que un man con el que estaba haciendo una remodelación, le entregué un carro y me lo robó. O sea, le firmé los papeles y él me iba a dar el acta de entrega, pues era como, y se la tenía que haber dado con una prenda y no caí en cuenta y el man nunca me terminó la obra y se llevó el carro. O sea, a mí me pasaba, pues como que todo llevó a hacer conciencia. Entonces, logré como salir como de algunas cosas y tenía ahorrado como $3,000 cuando me vine de Estados Unidos. Y yo le dije a mi papá, papi, pero yo me voy a conseguir un carro de esta plata. Y él me decía, ¿qué vas a conseguir con eso? Y es ahí donde yo digo, no, uno no puede comprar las historias y yo digo, fue un caso de, digamos que un récord, pues porque yo en 2 años era libre financieramente,
pero tenía muchas relaciones, contactos, familia, apoyo, pues que no todo el mundo va a lograr. Pero ya he apoyado a muchas personas. Yo digo que cualquier persona, sin importar la situación, sin contactos, sin nada, en 4 o 5 años se puede ser libre financieramente si tiene un plan y es consistente con él. Yo fui muy consistente y yo en 8 meses había pagado mis deudas. Pero entonces yo vengo, le digo a mi papá y él me dice, venga, vamos a ir al sótano, que a mí me entregaban un carro. A mí no me gustaba ni 5 el carro, pero era mucho más de lo que yo podía comprar. Era un carro que en ese momento valía como 40 millones de pesos. Yo tenía $3.000, que eran como 10 millones. O sea, yo estaba pensando en comprar un Twingo, un desbaratado por ahí. Alguna cosa para poderme mover. La gente dice, ¿usted por qué pensaba en carro? O por ejemplo, va en contra de algunas cosas que dicen Chris y Orrin. Pero yo digo que uno tiene también que hacer, y es donde yo he hecho mi propia metodología, donde uno tiene que poner algunas cosas que son innegociables para su vida. Yo había tenido carro desde mis 14 años, para mí era normal tener un carro. Y yo no veía mi vida sin un carro, entonces yo sí o sí estaba decidido a que iba a tener un carro. Entonces tuve un carro como de 40 millones de pesos y seguía haciendo Zoom, pues, vendiendo libros como un berraco. Después le di la vuelta a Colombia con los libros. Estuve en Cali, Pereira, Ibagué, Bogotá, haciendo conferencias gratis y vendiendo los programas después, acá en Medellín. Entonces yo hacía Zoom y hablaba de riqueza, de y por la tarde después salía a hacer Uber como un berraco. Una vez el tránsito me quitó el carro en el aeropuerto. Uy, cuando me quitó el carro yo casi lloro. Yo decía, güey, puta, ahora para pagar el parte, la grúa, todo. Uno Uber le pone un abogado y todo, pues me tocó ir en metro hasta Niquía, que era la oficina de Uber. Y fuera de eso me lo quitaron en Río Negro, entonces para bajarme desde Río Negro, yo en ese bus todo aburrido. Yo, güey, puta, parce. ¿Eso fue después de la pandemia? No, antes de la pandemia. Todo eso fue antes de la pandemia. Todo eso fue como finales de 2018, empezando 2019. Cuando ya llegó la pandemia, o sea, cuando llegó la pandemia yo ya casi que era libre, pues ya era libre financieramente. O sea, fue muy rápido el cambio, pues el proceso. Uno, porque yo tenía unos activos de antes. Dos, tenía una familia, unas relaciones y me ayudan a hacer negocios e inversiones muy rápido que me aceleraban el proceso. Yo sé que no todo el mundo va a vivir el proceso de la misma manera, pero si yo lo logré en 2 años, sé que la persona lo puede lograr entre 4 y 5 años. Y me quitaron, yo decía, güey, puta, ¿ahora qué voy a hacer? Me tocó pagar el parte de plata mía para que Uber después me lo pagara. Y mandar pues como los recibos y eso. Yo decía, no, ¿yo en qué me metí? O sea, eso fue como momentos muy duros, pero momentos que me enseñaron mucho. Y es como, no hay un trabajo bueno ni malo, o sea, todos los trabajos funcionan. Es entender qué es. Yo antes de eso, o sea, antes de que me pasara eso, o sea, antes de tomar la decisión de comprar el libro, yo intenté muchas cosas y boté mucha más plata. O sea, terminé de botar la plata buscando la solución mágica. Yo siempre pensé en hacerme o en volverme a ser rico como me había hecho cuando empecé a hacer pirámide. Que en menos de un año pues, hice miles de dólares con una inversión pequeña. Cientos de miles de dólares. Yo ya entendí que no se trataba de hacerse rico rápidamente, sino de hacerse rico de manera segura. O sea, ¿cuál es el camino que sí o sí te va a llevar a la riqueza asegurada? Y yo creo que ese es el error más grande. La gente normalmente está buscando una oportunidad, que esa oportunidad de manera rápida lo lleve. O sea, en los próximos 6 meses, ¿qué es lo que me va a hacer a mí rico? Entonces yo había intentado haciendo trading, había intentado redes de mercadeo, o sea, todo eran como apuestas, como si yo fuera al casino y apostara y lograba tener beneficios muchas veces, pero eran beneficios momentáneos, porque uno, no eran cosas ni que me apasionaran, ni que me gustaran, ni que me movieran, sino que, o sea, yo veía, no, que con esto se puede hacer plata rápido, bueno, vamos por ahí, que ese es el camino. Y yo pienso que es una de las cosas que yo más discuto y que ya los he tocado con ustedes como equipo. La gente dice, ay, no, es que el trading es libertad financiera. No, el trading es plata rápido. No, el trading necesita educación, formación, necesita un proceso.
y solamente, o sea, la gran mayoría de los traders tienen una profesión, viven de eso. Algunos se hacen millonarios y otros fracasan. Pero los que se mantienen tienen es un trabajo. Si no operan, no hay resultados. En una red de mercadeo también el que está trabajando ahí, está produciendo, es el que le funciona. Los que tienen ingresos residuales y son poquitos los que alcanzan los rangos más altos, pero ¿cuántos realmente alcanzan los rangos más altos? O sea, estadísticamente son poquitos porque es que se necesita producir yo no sé cuántos miles o millones de puntos para que una persona tenga libertad financiera. Eso que necesita un equipo muy grande, y no todos tienen un equipo muy grande, en todas partes. O sea, en una empresa hay un gerente, pero ¿cuántos colaboradores hay? ¿O cuántas personas de la base hay? En todo, ¿cuántas empresas crean y cuántas prosperan? Entonces, no hay una fórmula mágica. O sea, hay casos aislados que se lo ganan, la lotería se la gana gente. Pero ¿qué tan fácil es usted estar en el porcentaje que se gana la lotería? Es más fácil que le caiga un rayo. ¿Qué tan fácil es hacerse rico rápidamente? O sea, yo entro a hacer marketing de afiliados, que también lo venden como la gran oportunidad, y no le dicen la verdad a las personas que esto es un trabajo y que tiene un proceso, tiene un ciclo. ¿Cuántas personas llegan, lanzan un curso y es exitoso y se hacen millonarios en el primer curso y mantienen un estilo de vida de millonarios? Pues puede haber casos, no digo que no los haya, pero de ahí a que eso sea la realidad de la mayoría de las personas, no. La mayoría de las personas tienen que trabajar y vivir de lo que hace en su trabajo. Inclusive muchos de los casos que se venden y que muestran ese estilo de vida millonario, muestran ese estilo de vida, pues yo los veo que van y conviven en un apartamento con otras 2 personas. Entonces, si son tan millonarios, ¿por qué van y viven en un apartamento que pagan una arriendo entre 3 personas? Se les vara el carro y tienen que, pues, o sea, ¿por qué no cambian el carro si es tan fácil? Porque realmente viven más la vida hacia afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Afuera se ha vendido mucho ese estatus de esto es fácil, esto es rápido, entonces, y la gente le encanta comprar las promesas de te vas a hacer millonario en poco tiempo. Entonces, o logra este resultado. Entonces, muchas veces la gente cree que la facturación es el resultado. A eso hay que quitarle, por ejemplo, con el dropshipping. La gente, el resultado final es el 15, el 20% de rentabilidad. Entonces, si usted vendió $10.000, le quedaron 1.500. Pero la gente muestra la facturación, nadie muestra me gané $1.500. La gente muestra los 10.000 y muestran ese proceso muy fácil. Pero entonces yo entendí que había un proceso para hacerse rico de manera segura y era tener un trabajo, tener una producción de dinero, invertir bien ese dinero y ese dinero me iba a dar libertad y esa libertad se vuelve en riqueza. Y seguí el proceso, entonces salí de deudas, pues, y fui construyendo, y he ido construyendo activos que me dan esa libertad. Pero para mí que me cambió la vida, no hubo un seminario, no nada, el libro. Pues yo ya después tuve relación mucho con Josué, que Josué me ayudó mucho como en parte de mentoría, Rob Robson que hacía parte de la empresa, todo el espacio, todo ese tiempo que me hice una inmersión con Orrin y con Chris, pagué la mentoría con John Maxwell, después he ido a eventos de Tony Robbins, he pagado y he tenido espacios con muchos mentores, pero realmente lo que me hizo pum en mi vida fue como el libro fue como el que me sacó de la oscuridad en la que estaba y me empezó a ayudar a construir un camino. Yo hoy siento que muchos de esos principios, los 47 principios, se podrían resumir como en 10, pues porque hay unos que son 7 veces la misma historia, muy repetitivos, y hay unos que yo digo que en Latinoamérica, por ejemplo, no funcionan. Entonces yo lo adapté a mi propia realidad, pero para mí el libro fue como pues lo que me hizo clic y me hizo tomar la decisión de cambio. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos mentores de riqueza, financieros y demás en el mundo, ¿cierto? Y la gente normalmente no puede o no tiene la costumbre de invertir en un mentor puntual y en sus procesos. Ahora con el marketing eso apenas se está viendo, pero qué tan bueno es recibir tanta información, o sea, al menos a nivel financiero, a nivel de mentalidad, por ejemplo, uno hace el análisis de que la sobreinformación o el sobreanálisis genera parálisis, pero a nivel financiero, ¿tú crees que qué? ¿Funciona o no funciona guiarse de tantos mentores? Pues para mí es lo mismo que en mentalidad. La sobreinformación lleva a frustración
Si usted tiene mucha información y no la puede aplicar, usted se va a sentir frustrado. Además, yo no voy a decir que haya uno bueno, uno malo, sino que si uno lee a Ramsey dice que usted no tenga deuda, ni siquiera hipoteca. ¿Sí o qué? Pero si va y mira a Gran Cardón, le dice que se endeude hasta lo que no tenga, pues y que todo se lo gaste. Pues no gasto en gasto superfluo, pero si todo se lo gaste. Cardón dice que se mantiene quebrado. ¿Y que cómo se mantiene quebrado? Que todo se lo gasta. O sea, él toda la plata que le entra en el año se la gasta ¿en qué? En más activos. Y él se está apalancando todo el tiempo. Entonces, si yo leo los dos, ¿a cuál de los dos le hago caso? Usted tiene que encontrar uno, sentirse identificado y seguirlo. Como mi realidad es como yo sigo mucho lo que dicen Chris y Orrin porque fue lo que más me funcionó. ¿Qué pasa? Yo ya utilizo otros mentores para temas puntuales. A mí me gusta mucho invertir en bienes raíces. Sigo mucho a Gran Cardón para el tema de bienes raíces. Kiyosaki habla mucho de bienes raíces, pero no me transmite y no me siento identificado con su mensaje. Entonces yo no veo a Kiyosaki. A mí me gusta Chris Cron, que es más o menos similar a lo que hace Gran Cardón. Entonces veo a Chris Cron y veo a Gran Cardón. Y saco lo más valioso de los dos. Pero si usted está en una situación que necesita empezar, busque un solo mentor y aplique su fórmula. Porque, como dice Vilma Núñez, todos los caminos llevan a Roma. Inclusive eso se lo escuché decir a alguien más después. O sea, no es de ella la frase, creo. No. Pero ella la utiliza mucho. No sé de quién será, pero ella la utiliza mucho, pero se la he escuchado a varias personas, inclusive una vez la escuché en inglés. O sea que eso viene de hace mucho más tiempo. Pero la tranquilidad financiera se puede construir de muchas formas. Usted lo puede construir vía, como dice Dave Ramsey, defensiva o vía ofensiva, como lo dice Gran Cardón. A mí me gusta Chris Orrin porque utilizan la mezcla de las dos. Pero usted puede llegar de las dos formas. Pero hay que buscar una estrategia y seguirla. Es lo mismo que en el marketing digital. Hay gente que dice que funciona muy bien los lanzamientos y entre los lanzamientos hay varias estrategias. Usted se imagina, entonces hay uno que dice que hay que lanzar con una clase, otro con 4 clases, otro con 3. Usted se imagina ver los 3. ¿Usted con cuál hace el lanzamiento? Tiene una revoltura. En cambio, usted coge un mentor y hay una metodología, usted sigue esa metodología y ya. Cuando usted ya domina esa metodología, va a llevar hacia la otra y le incorpora cosas de esta a lo que ya a usted le está funcionando. Porque tal vez no hay una metodología perfecta, pues que yo sepa. Yo pienso que todo es susceptible de mejora. Entonces, lo que usted hace es unirle a lo que ya está funcionando cosas para complementarlo. ¿Vos cómo le dirías ya cómo ves las cosas en este momento? Que ya obviamente tienes mucho más conocimiento y que ya tienes como más el plan de cómo es tu vida. ¿Qué le dirías al Luis Fer de hace... El de hace 10 años cuando estaba todavía en las pirámides y el de hace 5 años cuando estaba literalmente pues quebrado, que ya pues no tenía nada? Uno que siga su pasión, o sea, lo que le gusta hacer, lo que lo mueva a hacer, que ese es, pues por ahí está el camino. Que no se ponga a inventar con tantas cosas. Haga lo que le gusta hacer y lo que hace bien. 2, gane más de lo que gasta. O sea, viva por debajo de sus medios, siempre. 3, invierta la diferencia. Ahí está. Para mí ese es el secreto. Hacer algo en lo que uno sea bueno, producir dinero, vivir con menos, pues ojalá con el 90%, pues mínimo con el 90% o menos. Y esa diferencia invertirla para generar libertad. Ese es el camino. ¿Y no estás como arrepentido de nada de lo que hayas hecho? No, ni 5. Ni 5. O sea, yo hoy miro en retrospectiva, o sea, uno muchas veces cuando está
en la situación no entiende el para qué de las cosas o el por qué de las cosas. Yo hoy, por ejemplo, digo, si yo no hubiera estado en las pirámides, yo no me hubiera apasionado y me hubiera puesto a estudiar acerca de Bitcoin, blockchain y las criptomonedas. ¿Sí o qué? Si yo antes no hubiera pasado por la empresa de mi papá, no hubiera conocido los bienes raíces. Si no hubiera estado en esa situación, no hubiera experimentado tantas cosas y darme cuenta que me gusta y que no. No hubiera aprendido de marketing digital, que creo que es una herramienta muy poderosa. Y si yo hoy miro todo, al final todas las experiencias de diferentes momentos de mi vida y cosas por las que he pasado, están dentro de lo que estoy haciendo hoy y de lo que tiene que ver con Investock. O sea, cada una de esas partes o momentos difíciles tiene algo que ha aportado a lo que hoy creo que desarrolla mi propósito de vida, y es Investock, que es ayudar a las personas a que puedan invertir en bienes raíces de una manera económica, pues, de una manera asequible, rápida, transparente, y pues que podamos llegar a muchas personas y ayudar a muchas personas a que construyan esa riqueza y esa libertad por medio del marketing digital, donde podemos llegar a tocar miles de personas, millones ojalá. Entonces, todo hace parte del proceso. Pero si hoy estuvieras en ceros, en una total quiebra, ¿por dónde empezarías? ¿Qué harías? Yo haría como la técnica del erizo, empezar a escribir en qué soy bueno, en qué me pide ayuda la gente y por qué me pueden pagar, y me enfocaría en eso. Un error que yo creo que he cometido y que cometí muchas veces fue pensar que había que empezar siempre desde cero y hacerlo solo. Entonces buscaría a alguien que ya tenga un negocio o algo donde yo pueda entrar a aportar, y por eso ahí digo la parte de creación de equipos, porque un equipo es mucho más poderoso y es más fácil, por ejemplo, crecer sobre lo que ya existe que sobre la nada. Entonces, si por decir, mi habilidad es ser trafficker, si yo quiero empezar a promover un producto solo, pues me voy a tener que ir contra el mundo y empezar de cero. Mientras que si encuentro a alguien que tiene un muy buen producto pero que no lo comercializa bien, yo se lo ayudo a comercializar y le puedo pedir inclusive más. Hey, dame este porcentaje sobre lo que crezcamos. No es justo yo pedirle sobre todas sus ventas, pero sí sobre lo que yo lo ayude a crecer. Y ya encuentre un producto que está probado, que funciona, pues es mucho más poderoso. Por ejemplo, a mí que me sirvió, y eso pues lo pienso ya en este momento, y no lo había pensado como así, pero ¿por qué para mí fue tan poderoso vender el libro de Chris y Orrin? Uno, yo tenía la creencia total de que funcionaba, y yo no fue como, Luisfer desarrolló un curso de finanzas, yo lo podía haber desarrollado con yo hoy tengo mi propia metodología, pero yo en vez de haberme puesto a desarrollar, yo dije, güey, puta, el libro que me está sirviendo a mí, se lo va a meter a otras personas. Entonces ya estaba el libro, ya estaba el producto, y es más, la comisión era como el 40%. Entonces era muy bueno, pues entonces me estaba ganando el 40% de algo que yo no había creado. Entonces, lo otro es como, pues tiene que ver con eso, es como me apalanco de cosas que ya existen, pues para acelerarlo. Ya después de eso, pues hacer lo mismo, o sea, ganar, no gastarse todo, invertir la diferencia, y en esa diferencia la invierto en ¿qué? En crear inversiones, activos, o crear mi propio sistema para que después ese sistema me genere mayor libertad. Pero para mí el secreto está en generar más. La gente se enfoca mucho en ahorrar, pues, y por ejemplo yo por eso discuto y hay muchos mentores financieros que no me gustan, porque dicen, no, si estoy en cero, lo primero es bajar los gastos. Es que usted los puede bajar los gastos, pero usted no puede decir, este mes no voy a comer, ni voy a pagar la luz, porque no pienso pagar luz este mes porque no necesito luz, o me voy a ahorrar lo de la luz. No, usted la luz la tiene que pagar sí o sí, porque no se la cortan. Usted sin luz está grave. Usted sin comida no dura 3 o 4 días. Entonces, los gastos tienen un punto hasta donde se pueden reducir,
pero generar dinero, si usted puede empezar a generar dinero muy rápido. Y por eso yo decía, enfóquese en qué es bueno, en qué le pide ayuda a la gente y por qué cosas le pueden pagar de las habilidades que usted tiene. Y ya cuando usted encuentra como esas tres y las junta, eso es como muy parecido como a lo que hacen con el Ikigai o con el método del erizo, y pum, sino que simplificado en tres preguntitas muy básicas y con eso ponerlo a producir. ¿Qué le diría yo a una persona que está pensando en invertir? Si nunca ha invertido en nada, que empiece con algo muy seguro, pues pequeñas ganancias, no arriesgue. Entonces, si usted nunca ha invertido, invierta en un CDT, por ejemplo. A mí, no, pues, dentro de mi plan de inversión, no me gustan los CDTs, pues me parece muy, pues es muy básico, pero es un modelo que funciona, o por ejemplo los bonos. Pero si usted nunca ha invertido en nada, invierta en un CDT para que usted vea que haya unas ganancias pequeñas, pero aunque los CDTs en este momento actual las tasas son buenas y los bonos hoy tienen tasas buenas, pero invierta para que si usted tiene 100, vea cómo le devuelven 103, 104, 105, 115, en caso, por ejemplo, de Colombia, que las tasas de los CDTs están al lado del 15. Cuando usted ve que recibió 15 sin hacer nada, en su cerebro automáticamente cambia algo, o sea, pequeñas ganancias. Y ya usted se da cuenta que es capaz de generar más dinero sin tener que trabajar y empieza a tomar decisiones diferentes frente al dinero. Entonces ahí cambia. Yo pienso que es de conciencia empezar.